adversas. Y ese es el desafío de las convicciones. La pregunta inicial, ¿quién pecó? ¿Quién es el culpable? Refleja un principio y un valor que tenemos los seres humanos. Una conducta buena y conforme al mandato de Dios tendrá una consecuencia buena. Eso es lo que pensamos. Y una conducta mala tendrá una consecuencia trágica. Y aquí entran los estudiosos de la Biblia. Todos tenían versículos para respaldar su posición. Está la posición de los que dicen, ¿quién pecó? ¿Sus padres? Porque si este está mal, los culpables son sus padres. Éxodo, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso y tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estaban aplicando un principio bíblico. Sus padres fueron culpables. Estaban los otros que dicen, no, 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 ese fue castigado por su propio pecado. Él está ciego por su propio pecado. Y tenían un versículo bíblico. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pero había un tercer grupo que afirmaba, no, el pecador fue el que hizo el milagro, porque lo hizo en el día de reposo. Entonces ese es el pecador. Y tenían un versículo bíblico: deberán guardar el día de descanso porque es día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado, y el que trabaje en ese día será excluido de la comunidad. Y viene el Señor y les pega a todos una bofetada. En la lógica de Jesús, todos son pecadores y todos son ciegos. Frente a la luz verdadera, todos son ciegos. Impresionante. Ahora, la pregunta de los discípulos encierra una explicación simplista y superficial que no toma en serio la radicalidad y la peligrosidad del pecado. El pecado es pecado y nuestra sociedad lo está convirtiendo en errores. No tomamos en serio la radicalidad del pecado. Ahora también el pecado no debe confundirse con el mal físico que produce prejuicios o calamidades. En la lógica de Jesús no era así. La nueva perspectiva que da el Señor es diferente. La respuesta de Jesús desconcierta a todos porque la lógica de la retribución la bota al piso. Entonces aquí para Jesús la tragedia, la ceguera, es una oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios. No para buscar culpables, sino para que la gloria de Dios se manifieste. El énfasis no está en quién pecó, sino sobre quién se va a manifestar la gloria de Dios. Y hace irrupción un nuevo principio, que es el principio de la restauración, no de la retribución. La luz ha venido al mundo y no hay poder en la oscuridad y no hay ceguera irreversible que se resista a la luz salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le respondió: de cierto les digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado, así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. ¿No es maravilloso ese contraste? El Señor vino para hacer las obras del Padre, que son las obras de la luz, mientras que el enemigo vino para hacer las obras de las tinieblas, que son robar, matar y destruir. ¿Notan la lógica de Jesús en el argumento? Y aquí hay un choque de razonamientos. Es lo que yo llamo convicciones. La lógica de los fariseos. Los fariseos, sigan mi pensamiento, va a ser un poquito, espero no perderlos. La lógica de los fariseos es que parten de la premisa: Jesús es un pecador. Ellos ya han dicho,
en sus mentes, ese hombre es un pecador. Si la sanidad hubiera sido real, esa sanidad fue realizada en el día de reposo. Por tanto, es una violación a la ley, al día de reposo. Inmediatamente eso convierte a Jesús en un pecador, y si él es pecador, entonces no pudo haber un milagro. ¿Sí notan la lógica? Es pecador, hay un milagro, pero él lo hizo violando la ley, entonces no pudo haber un milagro, entonces él es pecador. Que es la misma lógica que utilizan los fariseos en el interrogatorio al ciego, porque ellos le dicen, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces le están diciendo, reconoce que ese Jesús es pecador, reconoce que no viene de Dios, por tanto confiesa que no pudo haber un milagro, tu sanidad es una mentira. En conclusión, tú no eres un ciego, eres un impostor. ¿Notan la ridiculez de la lógica? ¿De dónde tiene eso sentido? Estos jueces no tienen el mínimo sentido de conciencia. Volvamos a la mujer sorprendida en adulterio. Le dicen, la ley que nos mandó Moisés dice que apedreen a esta mujer. ¿Tú pues qué dices? Le dicen al Señor. Y miren la respuesta del Señor. El que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Cambia la estructura del argumento. Y aquí viene el verdadero juicio. Miren la reacción de esos jueces. Ellos terminan juzgados por su objetivo, porque su objetivo no era hacer justicia, sino condenar a Jesús. A donde Jesús diga lo otro, lo apedrea. ¿Notan? Son astutos. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. En otras palabras, estos querían que el ciego diera un falso testimonio. ¿Les suena conocido? Diga lo que nosotros creemos que tienes que decir. Abran el colombiano, abran el tiempo y encuentran eso en las primeras páginas. Reflejan precisamente las palabras de Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces uno no le puede pedir al árbol de limones que de mangos. ¿Nota? Ahora miren la lógica del ciego, más adelante, en el versículo 26 del capítulo 9. Cuando le dicen, ¿quién te sanó? Y él ya está aburrido que le pregunten y le pregunten, ¿se quieren convertir? Entonces les dice, yo era ciego, yo era el mendigo que pedía limosna en esa puerta. Jesús me dio la vista, hizo un milagro. Por lo tanto, él no es pecador. El versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, le cita la escritura, él no puede ser pecador, él me sanó. Es evidente que él viene de Dios, porque el milagro que hizo fue extraordinario, porque no hay referencia en la historia de que un ciego de nacimiento reciba la vista. Por lo tanto, él es el Hijo de Dios. ¿Notan la lógica del ciego? Hermanos, hay convicciones que enceguecen. Y es más dura la ceguera del corazón que la ceguera de los ojos. Y es tan fuerte en el texto que descalifican al ciego que ha sido sanado por ser pecador. Pero esta descalificación asegura lo que ellos estaban negando con sus argumentos. Tú naciste del todo pecador. ¿Qué le están diciendo? Tú sí eras el ciego. ¿Notan?
Tú naciste pecador hasta la médula, dice una versión. Porque ellos querían librarse. Un pecador, un ciego como usted, hasta la médula. ¿Cómo nos va a enseñar a nosotros? Y él dice, no que no. Era ciego. Entonces les da rabia y lo expulsan de la sinagoga. Con la expulsión, ellos estaban confirmando y afirmando que sí hubo un milagro porque el hombre era ciego de nacimiento. Esa es la lógica del Señor. Hubo un milagro. Ahora miren el proceso de conversión en el ciego. Miren sus Biblias, versículo 11. ¿Cómo se refiere la primera vez este hombre a Jesús? Se refiere como el hombre llamado Jesús fue el que me sanó. Miren el versículo 17, que le preguntan, ¿y quién es él? Y él dice, es un profeta. Lo subió de hombre a profeta. Miren el versículo 33, dice, él es un enviado de Dios. Versículo 35 al 37 dice que confiesa que él es hijo de Dios, y en el versículo 38 se rinde a sus pies y lo adora. ¿Notan el proceso de discipulado? Ahora miren el contraste que hay en el texto. Los fariseos, en contraste con el discípulo, los fariseos le dicen samaritano endemoniado. El ciego le dice, es un profeta, es el hijo de Dios, es que viene Dios. Este le dicen samaritano endemoniado y llegan a la blasfemia. ¿No veníamos diciendo que estaba poseído por un demonio? Eso hace el no discípulo. El discípulo reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y llega a la adoración. Creo, Señor. Y le adoró. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, este es un texto fascinante, no tenemos tiempo para seguir profundizando, pero quiero dejarles 3 invitaciones a esta comunidad, a la iglesia en Colombia. Dijo alguien, al obispero colombiano. La primera invitación que nos hace el Señor es a un ejercicio de reflexión y autoexamen. Un ejercicio para nosotros, no para los de afuera, para nosotros. De mirarnos si somos personas que antes éramos ciegas o ahora estamos viendo. O si somos personas que creemos que estamos viendo y en verdad somos ciegas. Porque si estamos ciegos, un ciego guiando a otro ciego no funciona. Miremos si estamos viviendo vidas dispuestas a ver la intervención sobrenatural de Dios, aún sobre Colombia como está. A reconocer y vivir en la dimensión de lo sobrenatural, porque el Señor nos mandó a vivir en la dimensión de lo imposible. Por eso somos los hijos de Dios. O si estamos viviendo una religiosidad y una vida que está basada en las lógicas humanas, en lo argumento de lo posible y de lo que yo puedo hacer, o si estamos viviendo una vida abierta al Señor en lo que Él quiere hacer. Y esto hace una diferencia muy diferente, perdóneme la redundancia, entre un seguidor y no un seguidor de Cristo. Porque los primeros niegan el poder del Señor. Y nos llega el primer problema y salimos corriendo. Porque aquí está en juego el concepto de Dios y el carácter de Dios. Si uno no vive en lo sobrenatural, está diciéndole, Dios, tú no puedes. No eres lo suficientemente poderoso para intervenir en la situación y en mi realidad. Señor, tú eres un Dios débil. ¿Notas? O le estamos diciendo, Señor, tú no quieres.
tú no eres bueno conmigo, no me amas, tú tienes lo mejor para otro, pero no para mí. En otras palabras le está diciendo, tú no eres bueno, Señor. Y esto es ceguera. Hermanos, tenemos un Dios grande. Y por eso pedimos cosas grandes, porque nuestro Dios es grande. Amén. Dios sí está orando en esta realidad y sí está orando en Colombia. Entonces la primera es, examinémonos cuál es el concepto que tenemos de Dios. La segunda invitación tiene que ver con educación teológica, hacer contracultura, no permitir que los temores marquen nuestra vida y que los temores controlen nuestros actos y que los temores definan nuestras decisiones, sino que nos preparamos con argumentos lógicos y convincentes y damos las batallas que tenemos que dar y pagar el precio que tenemos que pagar. Esto tiene un costo. Es una invitación a estructurar argumentos. Miren la actitud de los padres. Los padres de este pobre hombre, uno no los puede juzgar tan a la ligera. Les han acusado de pecadores porque su hijo nace ciego, lo han expulsado de la sinagoga y por fin en unos años los vuelven a introducir en la sinagoga y ahora les sanan al hijo. Y si confiesan que sí hubo sanidad, los echan otra vez de la sinagoga. Entonces los padres no quieren comprometerse por temor a ser excluidos, dice el texto. Y ellos se van, tienen que escoger entre dos convicciones. El sistema es tan fuerte y ellos se sienten tan frágiles que se tienen que someter al sistema. Si el sistema dice esto, yo me siento débil, me excluyen, o no quieren perder los privilegios que tienen del sistema. Entonces no dan la pelea. Uno porque tienen miedo que los echen y otro porque tienen miedo a perder los privilegios. Eso no nos pasa a nosotros, gracias a Dios. Porque aquí hay los que no quieren negar el milagro, pero tampoco quieren ser expulsados de la sinagoga. Es decir, los indecisos, los neutrales, los que no hacemos contracultura. Porque, hermano, dar la pelea requiere ponerse los pantalones. Dar la pelea requiere capacitación buena y excelente. No la dan los mediocres. Hacer apologética es una de las labores más fuertes que tiene la iglesia. Implica guerra espiritual. Porque el enemigo no va a estar contento que nosotros nos paremos y hagamos la guerra con argumentación. Entonces no podemos enfrentar esta batalla cultural con neutrales, porque ellos son irrelevantes. Hermanos, al escuchar los argumentos del ciego con los fariseos, prendan la televisión y miren los argumentos de las feministas radicales, los defensores del aborto, los defensores de las relaciones igualitarias, y es el mismo argumento. Y lo más doloroso, hermanos, es que no fuimos los teólogos los que estructuramos un discurso contra la batalla cultural. No fuimos nosotros, fueron los políticos. Fue la valiente diputada española Cayetana Álvarez de Toledo que dio la batalla cultural y advirtió de las agendas de género y las políticas identitarias como la destrucción de la base de la democracia. Fue ella la que dijo, esas políticas están dañando la igualdad ante la ley. No fuimos los teólogos. Fue el politólogo argentino Agustín Laje que dijo, que escribió un libro sobre la batalla cultural. Es decir, no fuimos los teólogos, fueron los políticos los que dieron la batalla cultural. En Colombia, gloria a Dios, fue diferente. Pero muchas de las que dieron la batalla fueron las mujeres, y gloria a Dios por las mujeres. Y pedimos perdón los varones.
porque nos intimidó la beligerancia del discurso feminista radical y guardamos cómplice silencio, pero fueron las mujeres. Y aquí aprovecho para hacer un homenaje póstumo a la teóloga egresada del Seminario Bíblico, Carmen Gallego, directora de la Fundación Vínculo, que se paró y peleó la buena batalla hasta el último día de su muerte. Quiero agradecer a la pastora Naidú Villamarín por su insistente y férrea defensa a la familia, siempre defendiendo a la familia. Quiero agradecer a la hermana Claudia Bravo por su compromiso y valentía por la defensa de la vida de los no nacidos. A la presidenta de Sedecol y a su mesa que han tenido la valentía de decir no. Como cristianos afirmamos y defendemos que la vida humana es un don sagrado e inviolable y es santa y no proviene del hombre sino de Dios. En consecuencia, ninguna persona, ninguna institución, ningún sistema tiene el derecho a quitar o vulnerar la vida a otro ser humano. Fueron estas mujeres las que se pararon y dijeron eso. Y la tercera invitación es para todos nosotros. Es una invitación a adorar al Señor. Lo contrario de la adoración es la incredulidad. Y la incredulidad es muy peligrosa, hermanos, porque la incredulidad lleva a la blasfemia. Entonces, la invitación es inclinarnos a una vida de oración, de adoración y de crecimiento. Miren la pregunta que le hacen a este hombre. ¿Dónde está él? Él dice, no lo sé. Pero cuando se vuelven a encontrar con este hombre, el Señor le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es, Señor? Y el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. Y él dice, creo y lo adoro al Señor. Miren la narración del texto. Él lo adoró, pero él no lo adoró para creer en la sanidad porque él ya había sido sano. Entonces él no quería manipular al Señor con su adoración. Él ya estaba sano. Le adoró porque ya tenía la sanidad. Él le adoró cuando ya había sido expulsado de la sinagoga. Es decir, él no lo adoró por los privilegios o algo. Entonces era una adoración que nacía de lo profundo del corazón. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Adorarle con nuestra mente. Necesitamos que hombres y mujeres en Colombia se levanten y peleen la batalla de derrotar las estructuras diabólicas. Gente bien preparada. Y necesitamos gente con un corazón que se humille ante Él y le adore con toda la sabiduría. Ese es el fin de la educación teológica. Nos preparamos para dar gloria a Dios y para ser apologetas en el mundo. Que el Señor les bendiga, hermanos.